Bueno, hoy vamos a tratar de desglosar un poco este tema de ¿por qué se dice que el Mesías vino en el año 4000? ¿Cuánto tiempo le queda al hombre? Ayer hablamos de que la salvación es para todos los hombres, de que no hay diferencia entre judío y gentil, todos están bajo pecado. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto ayer en el estudio de la Biblia, ¿sí? En el estudio de la Biblia y en el desarrollo de los textos. Y un hermano citó Hechos de los Apóstoles cuando Pablo habla del tiempo, de que hay un tiempo y que Dios le dio tiempo al hombre. En base a ese texto nos fuimos a la ley de Dios, donde Dios estableció tiempos señalados para su pueblo. Esos tiempos señalados marcan el plan de salvación, cómo Dios pasó por alto el pecado, cómo Dios pide los primeros frutos de ese arrepentimiento, cómo Dios nos va a dar de su espíritu, Pentecostés. Y faltan 3 fiestas por cumplirse, que todavía no se cumplieron, que lastimosamente el cristianismo invalida todo el tiempo. 3 fiestas que todavía están por cumplirse, que tienen que ver con la redención, con el tiempo. Y en esta búsqueda de entender el tiempo y cómo Dios se mueve, tratando de entender que Dios en Génesis dice de que no va a contender con el hombre hasta 120 años. Estos 120 años tienen que ver con jubileos. Son 120 jubileos, son 6000 años. Y esto implica que es el séptimo día, ¿sí? 6000 años, séptimo día. Y que todo tiene un tiempo y que hay una festividad que llaman el sábado de sábados, que es el gran Yom Kippur. El Mesías va a venir en el gran Yom Kippur, en el día séptimo, en el año 6000, ¿sí? Entonces, en esta búsqueda de poder comprender los símbolos y acomodar todas las cosas, vemos de que hay una premisa que se dice que el Mesías vino en el año 4000. Ahora, esta premisa es algo que se formuló el hombre, algo que el hombre imaginó, algo que el hombre interpretó, o esto se puede encontrar en la Biblia, esto se puede deducir, se puede comprender a través de la historia y las escrituras. Bueno, esto es lo que vamos a ver en esta mañana, ¿sí? Así que te pido que te quedes para ir desarrollando básicamente este tema tan interesante. Bendiciones, hoy vamos a tocar un tema que ayer en la noche estuvimos viendo y que tiene que ver básicamente con el nacimiento del Mesías, en qué tiempo fue. ¿Sí? Estoy acá sentado en la mesa, desayunando con mi familia, así que por ahí van a escuchar ruidos, ¿sí? Van a escuchar ruidos y vamos a tratar de desarrollar el tema. ¿Sí? Así que bueno, bendiciones a todos. ¿Ustedes saben cuándo nació el Mesías? ¿Cuánto tiempo hay para la humanidad? Hay un texto en el Génesis donde Dios se enojó con los hombres. Dijo, ya no quiero, voy a contender con el hombre hasta 120 años. Dijo, 120 años. 120 años, pero si hay viejitos que pasaron los 120. Hay gente que pasó los 120 años, Sarita, en serio. Son súper viejitos, pero pasaron. ¿Eso qué quiere decir? De que Dios no cumplió Simón con lo que él estableció. En realidad Dios no está hablando de los 120 años, Sarita. Titi, no está hablando de los 120 años. Está hablando de que Dios le dio una cantidad de años para que el hombre contara. ¿Vieron? Viste que nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y viene el sábado, ¿no? 6 y el Shabbat. Es un conteo que nosotros hacemos para reposar, ¿o no? ¿Sí? Entonces Dios le dijo, bueno, ¿saben qué? Quiero que cuenten años, semanas de años, no semanas de días, sino semanas de años. Entonces contamos 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6 y el séptimo año es un año sabático, se le llama año sabático, donde no se trabaja. ¿Vieron que hay una frase que dicen, hoy me tomo un año sabático? ¿Viste cuando la gente dice, me tomo un año sabático?
viene básicamente de ese término, viene de ahí, en la Biblia. Que toma un año sabático, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que Dios, Sarita, Titi, Dios dijo, bueno, ¿contaron 7 años? Muy bien, ese año es un año sabático. No es solo un día, sino un año. Para hacer reposar y descansar la tierra, para que la tierra vuelva a tomar fuerza, ¿sí? Pero no solo eso le dijo Dios, sino que ahora van a contar 7 de 7, ¿sí? 7 veces 7 años, ¿sí? Que son 49 años, ¿sí? Sarita, 49 años. Y de esa manera, al contar esa cantidad, cuando llegas al 49, el año 50 es un año que se le llama el año octavo en la Biblia, en Levítico 25. El año octavo, que es el año 50, se le llama jubileo, año jubilar. Donde en la ley de Dios dice de que hay que devolver la tierra al dueño. Supongo que yo alquilé o compré una tierra. La tengo por una cantidad de años. Pero el año jubilar, que son cada 50 años, se devuelve la tierra al dueño. Si yo tengo una deuda, se me perdona la deuda. Si yo era esclavo, se me libera. La tierra vuelve a su dueño. Bueno, esto que Dios estipuló para los hombres, también es un símbolo para que nosotros podamos entender lo que va a pasar con nosotros y nuestra relación con Dios. Va a llegar un tiempo donde la tierra se va a devolver a su verdadero dueño. Va a llegar un tiempo donde el hombre se va a devolver a su verdadero dueño, ¿sí? Entonces, cuando Dios dice 120 años y basta, ya no voy a contender con el hombre, ¿sí? Así como estoy haciendo yo, Titi. Bueno, ¿sí? Entonces, de esa misma manera, 120 años no es años literales, sino que son jubileos. Si vos contás 120 jubileos, ¿sí? Que son 50, 50, 50, 50, así hasta 120. ¿Saben cuánto da la cuenta? ¿Cuánto? Si uno suma, 6.000 años. 6.000 años para la humanidad. Que cuando uno empieza a contar desde el año 0 para acá, llegamos al año 6.000. ¿Sí? Pero desde el 0 se empieza a contar el día 1. ¿Sí? Entonces vos tenés día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día séptimo. Y el séptimo es Shabbat. Para Elohim, para Dios, un día es como 1000 años. Así dijo Pedro. ¿Sí? Entonces, ese séptimo día es el año 6000, donde va a venir el Mesías, va a venir Cristo a buscar a su pueblo. Donde va a venir a hacer juicio Dios a este mundo, y este mundo va a ser devuelto a su dueño. No en ese momento, sino que 1000 años después, ¿sí? En el año octavo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, lo que dicen de que el Mesías vino en una época puntual. El Mesías no vino en cualquier momento. El Mesías vino en el año 4000. Si el fin del mundo es en el 6000, el Mesías dicen que vino en el 4000, hay que contar 2000 años y viene el Mesías. Pero ¿saben qué, chicos? Ya pasamos 2000 años. Entonces ahí está medio desfasada la cuenta. Ya estamos en el 2000, ¿cuánto? 2026. Entonces estamos muy próximos a que venga el Mesías. Pero se desfasó el tiempo, no sabemos en qué tiempo estamos. Y eso es lo que vamos a tratar de mostrar hoy. Vamos a tratar de ver con la historia y con las escrituras por qué el Mesías vino en el año 4000. Así que quédense conmigo para poder desarrollar esto, ¿sí? Bendiciones a todos, Shabbat Shalom. Shalom a todos, Shabbat chicos, desayunen, coman rico, abran los ojos, escuchen, porque hoy va a haber un duro despertar, un rudo despertar, como decía Michael Rood. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué significa? Que va a ser fuerte el sopetón, la verdad, ¿sí? Que te despierta. Bendiciones a todos, hermanos. Bueno, comenzamos, ¿les parece? Por lo menos yo no tengo la verdad absoluta, yo no creo que la tenga. Simplemente voy a exponer algunos argumentos para poder entender de que el Mesías vino en el año 4000. ¿Sí?
No me voy a ir para otro lado. No voy a tratar de ver cuándo comienza el año o dónde está el año, en qué año estamos, porque no voy a entrar en eso. Yo lo que quiero es mostrar con algunos argumentos por qué el Mesías vino en el año 4000. Porque muchos dicen, sí, porque el Mesías vino en el año 4000, pero no te dan argumentos. Vamos a dar argumentos, ¿sí? Así que les pido ahí que le tapa la pantalla para que vengan los hermanos que se quedaron dormidos, porque con ellos hablamos ayer de que íbamos a tocar este tema. Así que los hermanos que suelen estar conmigo, si están ahí alguno, salúdenme para poder subirlo. Y a los que están nuevos, sepan de que de lunes a viernes leemos la Biblia. A las 20 horas Argentina leemos la Biblia, estamos desarrollando Romanos. Y vamos el lunes a tocar Romanos capítulo 4. Así que te invito a que seas parte de eso. Y también al grupo de WhatsApp, donde compartimos estudios muy polémicos. Estudios que abordan doctrinas leudadas. Básicamente, doctrinas que van contra el judaísmo y contra el cristianismo. Así que, si estás interesado en hacer parte del grupo, te invito. Esto del Shabbat también es importante desarrollarlo para mostrar que hay una inconsistencia en las personas que te preguntan, ¿qué Shabbat guardas? ¿El gregoriano o el hebreo? Sí, haciendo alusión de que cuando guardamos el sábado es guardar el calendario gregoriano. Eso no tiene... O sea, las semanas están desvinculadas del mes. Ellos lo que hacen es vincular la semana con el mes. Y dicen que esa es el Shabbat hebreo. En realidad la Biblia no habla de que las semanas estén vinculadas con el mes. Sí, eso es algo que formulan ellos y tratan de vincular a través de la interpretación de que el Shabbat es fijo. ¿Sí? Que va a caer siempre 8, 15, 21. A otros lo conectan con el séptimo, con el 14. Sí, así. Pero la Escritura no habla de eso. Ya lo hemos desarrollado muchas veces. Aquel que quiera estudios sobre eso, me busca en privado que les voy a compartir estudios para mostrarle que el sábado es el Shabbat. ¿Sí? Así que bueno, hermanos, vamos a tocar este tema que es importante sobre el Shabbat. Sobre el milenio, perdón. Me quedé pensando en el Shabbat. Así que bueno, vamos por parte. Vamos a ver un dato clave. Voy a bajar un poco de esto. Voy más allá del sol porque me está... Vamos a ver un dato clave. Herodes el Grande. La Biblia dice claramente que Yeshua nació en tiempos de Herodes. ¿Sí? Esto lo podemos ver en Mateo. Mateo 2, versículo 1. Cuando Yeshua nació en Belén de Judea en los días de Herodes. ¿Sí? Mateo 2.1 nos muestra ahí que el Mesías nació en los días del rey Herodes. Este es un punto de partida importante. ¿Cuándo murió Herodes? Fuentes históricas no bíblicas, especialmente la de Fabio Josefo, indica que Herodes murió poco después del eclipse lunar y antes de la Pascua hebrea. ¿Sí? Este eclipse está documentado en el año 4 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos entender? De que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esto es un dato interesante. No es la verdad absoluta, hermanos, pero estamos tratando de, básicamente, ver esta premisa que muchos dicen, pero no tienen argumentos. Y debemos tener argumentos para mostrar de que el Mesías vino en el año 4000. Y si el Mesías vino en el año 4000 y él va a venir en 6000, ¿sí? En el séptimo día, faltan 2000 años. ¿Sí? Vamos a ver cómo es la cuestión. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto, con este pequeño dato? Que Yeshua nació antes de la muerte de Herodes. Y Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces, Yeshua tuvo que haber nacido antes del año 4 antes de Cristo. ¿Sí? Esto ya de por sí descarta el año 0 o el año 1 después de Cristo. Ahí ya podemos ver de que hay un desfasaje de tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ya de por sí, ya con este simple dato, podemos entender de que el año 0, el año 1 está desfasado del nacimiento de Yeshua. ¿Sí? ¿Vamos bien? El error del calendario cristiano.
El calendario actual fue calculado siglos después por Dinicio, el exiguo, y se equivocó por varios años. No tuvo en cuenta correctamente la fecha de la muerte de Herodes. Así que es lo que estamos marcando nosotros acá. Yeshua no nació en el año 1, ¿sí? Nació varios años antes. ¿Sí? Esto está claro para muchos, pero está bueno como poder dar intención sobre esto. El censo. Vamos al censo y a la edad de Yeshua. Lucas capítulo 2, versículo 1 y 2. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Sí? Lucas capítulo 3, versículo 23 dice, Yeshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Sí? Ahí tenemos pequeños datos en la escritura. Yeshua comenzó su ministerio alrededor del año 27 y 28 después de Cristo. ¿Sí? Alrededor de esa época. ¿Sí? Tenía como 30 años. No tenía 30 años, tenía como, ¿sí? Esto hay que dejarlo claro porque hay gente que es como muy precisa. No, tenía 30 años, murió a los 33. Sí, bueno, la Biblia no lo especifica así. ¿Sí? Nació entonces entre el año 6 y 4 antes de Cristo. Esto es lo que podemos entender del nacimiento del Mesías. ¿Sí? Otro dato interesante es la matanza de los niños. ¿Se acuerdan de la matanza de los niños? Mateo 2, 16. Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Sí? ¿Esto qué indica? Yeshua no era un recién nacido. Exacto, no era un recién nacido. Pudo haber tenido entre 1 o 2 años cuando sucedía esto. Esto empuja el nacimiento aún más atrás, ¿no? Hacia el 5 o 6 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, con estos pequeños datos, ¿qué podemos saber? Sabemos que Yeshua nació alrededor del año 4 antes de la era común, ¿no? Porque la Biblia dice que nació bajo Herodes. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. El calendario actual está mal calculado. La edad de Yeshua al comenzar su ministerio coincide. La matanza de los niños confirma su margen anterior. ¿Sí? Conclusión. Yeshua no nació en el día 1, nació probablemente entre el 6 y el 4 a.C., y decir alrededor del año 4 a.C. es historia y bíblicamente coherente. ¿Sí? Esto no afecta a la fe, pero aclara la historia y el contexto real del Evangelio. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Bueno, la Biblia y las edades. Vamos para allá. Vamos ahora para la Biblia y las edades y el tiempo, ¿no? Génesis 5 y Génesis 11 registran genealogías. ¿Sí? Hay gente que se tomó el trabajo de ver los años de cada hombre de esa antigüedad, con edades exactas. Por ejemplo, Adán engendró a Set a los 130 años. Por ejemplo, Set a Enos a los 105 años. Esto es Génesis 5, 6. Enos a Cainán. Y así podemos seguir, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay un montón de nombres y números que uno puede ir contando esos años. Estas genealogías no son simbólicas, dan números concretos. Sumamos desde Adán hasta Abraham y se obtiene aproximadamente 2000 años. Hagan después ese ejercicio, hermanos. Traten de estudiar esto y van a ver de que desde Adán hasta Abraham hay 2000 años. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Yo acá estoy resumiendo y tampoco le voy a dar todo masticado. Quiero que ustedes hagan ese ejercicio. Vayan a Génesis, ¿sí? Génesis 5. Traten de ir a anotar todas estas edades para poder llegar a comprender los años, ¿sí? Entonces, desde Adán hasta Abraham hay 2000 años. Desde Abraham hasta el Mesías hay otros 2000 años, ¿sí? La Biblia también marca hitos claros. Adán en Éxodo, ¿sí? Éxodo 12, del 40 al 41. En tiempo de los hijos de Israel habitaron en Egipto, fueron 430 años. Por ejemplo, ahí tenemos años, ¿sí?
del Éxodo al templo, en Primera de Reyes 6.1, dice así: en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová. ¿Sí? Ahí tenemos otro dato. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? 480 después del exilio. Reyes, exilio y restauración. Los libros históricos y proféticos permiten seguir la línea hasta el periodo del Segundo Templo. ¿Sí? Por eso es necesario estudiar. Necesitamos estudiar el Antiguo Testamento, hermanos. Sin eso no vamos a poder llegar. ¿Sí? Al sumar estos periodos, muchas cronologías bíblicas llegan a... Cuando uno empieza a sumar esto, muchos llegan a esta cronología. 4000 años desde Adán hasta Yeshua. ¿Sí? El día es igual a 1000 años, no es un patrón bíblico. La Escritura presenta un patrón importante. Salmos 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Esto es el Salmo, ¿sí? Salmo que anótenlo, porque algunos por ahí no lo conocen. Salmos 90, versículo 4. Dando alusión de que para Dios un día es como 1000 años. Y que de hecho eso es lo que estamos tratando de mostrar, ¿sí? Si el Mesías viene en el año 6000, que es el séptimo día, es porque se cuenta desde el año 0, ¿no? Año 1, año 2, año 3, no se cuenta como primer milenio, sino que se cuenta desde 0 hasta el primer milenio. Pero ese 0 es el primer día. El primer día, el segundo día, tercer día. ¿Sí? Por eso el Mesías viene en el séptimo día, pero que es el año 6000. ¿Sí? Ya lo vimos ayer con un dibujito. ¿Sí? Segunda de Pedro. Miren cómo dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Que de ahí se basan varias falsas profecías de diferentes denominaciones. Utilizan a Pedro fuera de contexto. Pedro está hablando del Génesis, está hablando de la venida del Mesías. El contexto de lo que está hablando Pedro acá tiene que ver con el juicio de Dios. Esto llevó a muchos lectores bíblicos, judíos y primeros creyentes, a notar este esquema. 6 días de trabajo, 6 años de historia humana. Un día de reposo, el reino milenial del Mesías, ese milenio de reposo. ¿Sí? De hecho, el día octavo, que es el año jubilar, se devuelve la tierra a su dueño. Entonces el séptimo día, que es el año 6000, el Mesías viene a buscar a su pueblo para reposar por 1000 años y después baja a Jerusalén celestial, a esta tierra que se devuelve a su dueño. ¿Quién es el dueño? El Padre. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta los patrones muy interesantes? Que los que no guardan el Shabbat no tienen ni idea. Y los que lo guardan el Shabbat, según el judaísmo, tampoco pueden comprender bien esto, ¿sí? Porque entienden un milenio terrenal, que nada tiene que ver, eso es carnal, ¿sí? No están comprendiendo los patrones que marcó Dios para su pueblo. 6 días de trabajo, 6 años de historia, 6000 años de historia humana. La humanidad tiene que reposar este sistema, por eso dice Dios: mi alma no contenderá con el hombre hasta 120 años. Esos 120 años son 6000 años. ¿Sí? Son 120 jubileos. Jubileos son 50 años, ¿sí? Para el que no sabe. Son 50 por 120, son 6000 años. ¿Sí? Bueno, en ese marco, Yeshua aparece al final del cuarto día, que es el año 4000. En el 4000 llega el Mesías a este sistema, a este tiempo, a esta humanidad, iniciando la redención, preparando el descanso final. ¿Sí? Paralelo con la semana de la creación. Génesis 1, día 4 se crean las luces. Muy interesante, ¿no? Sol, luna, estrellas. El Mesías es el sol de justicia, por ejemplo. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. No sé si alguno hermano alguna vez lo vio esto. Yo soy la luz del mundo. Para que muchos intérpretes bíblicos entienden y enseñan de que el Mesías básicamente vino en el día 4, ¿no? El Mesías apareció en el día 4 de la historia como la luz verdadera, ¿sí? Esa es la vinculación con el Génesis, ¿no? Esto no es un dogma, es una coherencia o un patrón bíblico, ¿sí? No sé si alguna vez lo
lo había visto, pero es muy interesante poder conectarlo. ¿La Biblia explica explícitamente el año 4000? No. La Biblia no explica eso, no dice el Mesías vino en el año 4000, no. ¿Sí? Pero hay muchos hermanos que siempre lo manifiestan y no saben de dónde lo sacarlo. Lo dicen porque lo... Pero sí, lo podemos ver a través de la Biblia, lo estamos haciendo. ¿Sí? La Biblia no da una fecha global, ¿no? Numerada, lo que nos da patrones. ¿Sí? Dar edades, dar reinos, dar periodos precisos, permite una cronología acumulada. ¿Sí? Esto es lo que nos da la Biblia, edades, reinos y patrones para poder llegar a una conclusión. Por eso no es una doctrina obligatoria, no contradice la Escritura, no surge del propio texto bíblico, ¿sí? Sino que es algo que uno llega a través de la deducción y de lo que los textos nos van dando, ¿no? Génesis da edades desde Adán. Los libros históricos dan años exactos. Sumados los periodos, se llegan al año 4000, ¿no? Yeshua aparece justo en ese punto. El patrón de día igual a 1000 años refuerza la lectura. La conclusión, ¿qué conclusión sacamos con esto? Decimos que Yeshua vino alrededor del año 4000 de la historia humana. No es una invención cristiana tardía, no depende de tradiciones, que básicamente nosotros no apoyamos las tradiciones ni las interpretaciones religiosas. Por eso estamos tratando de dar intención de por qué entendemos que el Mesías vino en el año 4000. Es una lectura cronológica y bíblica, no es forzada, ¿sí? Es una forma de ver la historia como un plan ordenado de Dios, donde el Mesías aparece en el momento exacto señalado por las Escrituras, y no antes ni después. Amén. Así que bueno, hermanos, eso es básicamente entender de que el Mesías vino en el año 4000. ¿Qué les pareció? En esta búsqueda de restauración vemos una armonía muy interesante con las fiestas. Fiestas que se buscan permanentemente invalidar. Y es algo interesante eso, porque invalidando las fiestas, las personas no saben bien en qué tiempo viven. ¿Sí? Viven sin saber, ¿no? Sin entender. Y se pierden un montón de cosas profundas. Como justamente la frase de Dios cuando dice, mi alma no contenderá hasta no más de 120 años. ¿En qué queda eso? ¿Desde dónde se cuenta? ¿Qué significa? ¿Sí? Así que hay muchas cosas muy interesantes que observar. Les pido que lean Levítico 25, donde ahí se desarrollan los años sabáticos, los años jubilares, que ustedes lo pueden ver eso. El mesianismo ha distorsionado Yom Teruah, ha distorsionado el toquido del shofar, ¿sí? Porque el toquido del shofar es una señal del juicio de Dios, no de Yom Teruah. En Yom Teruah no se toca ningún shofar, eso es una cuestión tradicional, eso tiene que ver con el judaísmo. Nada tiene que ver con la Torá. El toquido de Números 10 es un toquido de trompetas de plata, ¿sí? Las trompetas de plata se tocaban tanto en Luna Nueva, como tanto en Shabbat también, como en festividades. Y las tocaban los Kohanim, los sacerdotes. El shofar particularmente no se toca en Yom Teruah. No se toca en ningún momento el shofar. El shofar solo se toca en el Yom Kippur jubilar. ¿Sí? Entonces cuando uno escuchaba el toquido del shofar, para un hebreo sin influencia farisea, porque todo lo que tocan en shofar hoy en día lo hacen por el judaísmo moderno. Para un hebreo bíblico de la antigüedad, escuchar el shofar no era algo común, era algo que recordaba el gran Yom Kippur, recordaba el año jubilar. El toquido del shofar se toca simplemente en Yom Kippur jubilar. ¿Sí? Cada 50 años, hermano. Escuchar eso era algo impresionante. No era algo que se tocaba todos los días, cada Shabbat, o cada luna nueva, o en la fiesta de las trompetas, porque en realidad ni siquiera la fiesta de las trompetas, eso es algo agregado, es la fiesta de aclamación. ¿Sí? Se le llama así fiesta de las trompetas porque en general en cada luna nueva se tocaba la trompeta de plata, ¿no? La Hatzoserá.
Algunos van a decir, no, pero hay un salmo, el Salmo 81. El Salmo 81 tienes que leerlo en el hebreo. No tiene nada que ver con las traducciones modernas. En el hebreo, el Salmo 81 tiene que ver con el gran día solemne, un día grande, donde se toca el shofar. Y ese día gran solemne tiene que ver con Yom Kippur jubilar. Así que hay mucha levadura ahí, tanto cristiana como judía, que ha distorsionado el tiempo. Y los que estamos buscando las sendas antiguas, las sendas antiguas de la fe, debemos estar muy atentos a no caer en levadura religiosa. Y lamentablemente hay mucha levadura religiosa. Y muchos la promueven como si fuera una verdad absoluta. ¿Y saben qué? Yo estoy manifestando esto, pero yo le estoy tirando data para que ustedes estudien, no para que me crean a mí. Porque yo también puedo estar equivocado, ¿sí? Y yo estoy súper abierto a que me corrijan, ¿sí? Porque yo sé que soy un ser limitado y que soy muy ignorante en muchas cosas. Lo tengo súper claro eso, ¿eh? A todos los que están acá se los digo, ¿sí? Pero ahora, cuando voy a decir algo, lo digo porque tengo argumentos, ¿sí? Yo te puedo demostrar por qué Yom Teruah no es la fiesta del shofar. Te lo puedo demostrar. ¿Sí? No es que te lo digo porque sí, porque me gusta ser rebelde, porque quiero contradecir a los demás o porque quiero hacerme el maestro. No, yo no soy nada de eso. Yo soy un amigo, un hermano, pero lo que más deseo es salir de toda la levadura religiosa, salir de ese ego del hombre que se cree que tiene la verdad y poder volver a la verdad del Padre, ¿sí? Que no lo puedo hacer si no es por medio de su Hijo, del Mesías. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y tiene que ver con el tiempo, un tiempo que ha sido distorsionado, un tiempo que está lleno, enmarañado, lleno de tradiciones, lleno de interpretaciones religiosas. Y de hecho, muchos están invalidando cosas ciertas por causa del enemigo que ha intentado poner más y más confusión. Por eso muchas personas están yendo a libros apócrifos, como el libro de Aser, el libro de Enoch, el libro de Jubileos, porque supuestamente ellos revelan el tiempo. ¿Será? ¿Será, hermanos? Qué terrible. Lo peor de todo es que muchos cristianos han sido adoctrinados para ni siquiera contemplar el tiempo. Y hay los mesiánicos que ahora están tratando de entender el tiempo, que están diciendo que la fiesta sí, la están tratando de entender según el judaísmo moderno. Y ese es el gran problema. No se vayan a otra religión, vayan a las escrituras y dejen que ellas definan el patrón de estudio, cómo se debe estudiar, cómo se debe entender la doctrina. No se vayan a otros libros para poder definir la verdad. Con esto no digo que la historia no sea importante. De hecho, yo acá estoy usando referencias históricas. Pero la historia no puede definir la verdad. La verdad debe ser definida por la escritura. La historia la podemos tener en cuenta como una confirmación, pero no para establecer doctrina. Sí, ese es el problema. Así que bueno, hermanos,